Colonia Juárez es una herencia del Porfiriato y desde entonces en ella han vivido y pasado infinidad de personajes y cuyas historias están impregnadas en los lugares más simbólicos que se mezclan con la modernidad. Yo soy Alexia y hoy te invito a que hagamos juntos un recorrido por este histórico lugar. Esto es De Todo. A través de los edificios, casas y calles de la Colonia Juárez podemos conocer una parte muy importante de la historia de la Ciudad de México. Beto, ¿cómo es eso de que la Colonia Juárez al principio se llamaba Colonia Americana? Bueno, la Colonia Juárez nace a finales del siglo XIX. El capital de la gente que invirtió para hacer el trazado y el fraccionamiento eran de Estados Unidos, entonces por eso le llaman Colonia Americana. Posteriormente, en 1906, por el centenario del natalicio de Benito Juárez, le cambian el nombre a Colonia Juárez y es como una contradicción, ¿no?, de haber sido una colonia con nombre extranjero, pero termina siendo con el prócer de Benito Juárez, ¿no? La Plaza Washington es un punto muy importante en la Colonia Juárez, no solo porque fue de los primeros cruceros con esquinas recortadas en la ciudad, sino porque aquí prácticamente se origina esta colonia. Así es, de hecho el nombre de Plaza Washington se debe a que en el centro de esta rotonda estaba la escultura de George Washington que regaló el gobierno de los Estados Unidos en los festejos del centenario de la independencia. Así Francia regaló a Luis Pasteur, que está enfrente del Senado, Italia el San Jorge, que está en la Academia, aquí estuvo Washington. De hecho, las calles de la Colonia Juárez tienen nombres de ciudades de países y sobre todo ciudades europeas. ¿Por qué? Porque el primer vicecónsul de México, el embajador García Granados, fue de los primeros habitantes de la colonia. En esa época las calles tenían nombres de números, era 16 Norte, 4 Sur. Entonces, como fue de los primeros vecinos, tuvo la picardía de cambiar los nombres por ciudades donde él fue cónsul. Por eso tenemos la calle de Hamburgo, la calle de Berlín, entre otras. Una anécdota, Ale, aquí de la Plaza Washington, es que durante la última invasión de los Estados Unidos a México en 1914, los vecinos de la Juárez derribaron la escultura de George Washington en repudio al ataque al puerto de Veracruz, y actualmente esa escultura se encuentra en el bosque de Chapultepec. De hecho, la Colonia Juárez ha sido testigo de grandes momentos históricos, como la Decena Trágica. Así es, Ale, ¿qué te parece si vamos a conocer un poquito más de ello? Vamos. Va. Esta colonia fue muy importante para el momento histórico de la Decena Trágica, no solo porque los bombardeos alcanzaban a llegar de la Ciudadela hasta acá, sino porque el proceso de conspiración también se llevó a cabo aquí. Es correcto, esta zona estaba llena de embajadas y hubo dos bloques de embajadores, algunos que apoyaban al presidente Madero y algunos que no. En los que apoyaban al presidente Madero estaba el embajador cubano Márquez Sterling, que inclusive le ofreció el asilo en La Habana, teniendo ya un buque en el puerto de Veracruz para que él pudiera escapar. Otro embajador fue el chileno, en la calle de Liverpool 76. Otro elemento importante de ese momento histórico se sucedió aquí, en esta casa, donde estaba la residencia de la familia Madero, que en esas fechas de la Decena Trágica fue destruida por una turba. La esposa de Madero, Sara, fue rescatada por el embajador de Japón, que tenía su legación en la colonia Roma. El impacto que tuvo ese momento histórico devastó la colonia. Es correcto, inclusive, como bien mencionaste, Ale, el bombardeo venía de la Ciudadela, estaban las tropas de Félix Díaz, ellos tenían ahí el parque, las municiones, inclusive el reloj chino, que es uno de los íconos, de los monumentos más importantes de la colonia, fue destruido. Después se volvió a construir con otro diseño para el centenario de la consumación de la independencia de 1921. ¿Y qué pasa con la colonia después de ese periodo, Beto? La verdad es que viene en decadencia porque la clase gobernante se muda a Polanco, a Las Lomas, y como te decía hace rato, no era posible mantener estas casonas. Entonces viene una etapa en la cual hay una migración. La ventaja de ese periodo de migración es que llegan otras personas y democratizan la colonia. Entonces tenemos la siguiente generación, que son los fundadores de la Zona Rosa en los años 50 y 60. Que por supuesto es muy importante para la vida de la Colonia Juárez, porque la Zona Rosa representa el lugar donde los intelectuales solían reunirse. Así es, el nombre de Zona Rosa viene por el maestro José Luis Cuevas,
que en el año 1968 realizó una exposición pictórica. Le decían el Montparnasse mexicano porque había cafetines, librerías, exposiciones. Entonces es donde la crema innata de esa época se reunía. Inclusive en el libro de La región más transparente de Carlos Fuentes menciona varias veces la transformación de la colonia Juárez y cómo una nueva clase de jóvenes, de intelectuales empiezan a tomar estas calles. Beto, y después del incendio la casa queda completamente destruida, ¿y hasta qué época es cuando se levanta la construcción que podemos apreciar ahora? Bueno, esta construcción es de los años 40, ya es un estilo más funcionalista. La casa se destrozó totalmente, la incendiaron y posteriormente este inmueble sirvió como oficina de la Orden de los Caballeros de Malta, que es una orden pues, de la época de las Cruzadas y que todavía los podemos ver por la colonia. Cada primer viernes de mes tienen una ceremonia religiosa en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. La colonia Juárez siempre ha sido multicultural, pero especialmente se le conoce como el lugar de los exiliados y los extranjeros. ¿Por qué, Beto? ¿Qué te parece si vamos a esas calles y te platico un poco de la historia? Vamos. Las calles de la colonia Juárez recibieron a muchos exiliados y extranjeros, entre ellos a los republicanos españoles que tras la derrota de la Guerra Civil en 1936 llegaron a México, recibidos por el presidente Cárdenas. El primer Ateneo Español estuvo en la calle de Morelos y posteriormente en el año 2010 se mudaron a este inmueble que es muy bello. Y algo muy interesante de este inmueble es que la casa conservó uso habitacional desde que fue construida hasta hace apenas unos años. Es correcto, la familia la habitó hasta el año 2010 y es un ejemplo de cómo estas familias empezaron a vender lo que es el menaje de casa y por eso en la zona rosa había muchas tiendas de antigüedades. Y muchas de estas casas ahora son oficinas, centros culturales. Sí, lo bueno que ha pasado en los últimos años es que los nuevos vecinos han ido restaurando y rescatando estos inmuebles, entonces empiezan a convivir con el pasado, pero con un proyecto a futuro. Aparte de los republicanos españoles que llegaron a la colonia en los años 40, otra migración de exiliados fue la de los argentinos, que tras la dictadura militar del año 76 fundaron en la calle de Roma número 1 el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino. Otra colectividad que ha llegado en los últimos años es la coreana, que se ha asentado sobre todo en la parte poniente de la colonia, sobre todo hacia el lado de la calle de Lieja y el bosque de Chapultepec, y es lo que le da ese toque de multiculturalidad a la Juárez. Es el famoso barrio coreano. Así es, de hecho, hacia el poniente de la zona rosa, de la calle de Florencia hacia Lieja, es donde se asientan principalmente, aunque también en esta parte oriente de la Juárez encontramos iglesias cristianas coreanas, encontramos centros comerciales y hasta una escuela donde enseñan a los niños lo que es la cultura y el idioma coreano. Algo muy bueno que sucede en la colonia Juárez es que los vecinos siguen haciendo comunidad, como en las colonias antiguas. Sí, eso ha sido muy bueno, de que la gente que ha llegado en las últimas fechas convive con los que estamos de hace varios años y también nosotros convivimos que los tienen muchos años aquí, entonces el tejido social se ha fortalecido y es lo que buscamos, preservar nuestra identidad y cuidar nuestro patrimonio. Además de tener una gran diversidad cultural, la colonia Juárez tuvo personajes muy famosos, escritores, actores, poetas. Así es, de hecho, es la gente importante que ha habido aquí. ¿Y qué te parece si vamos a ver dónde se casó María Félix, por ejemplo? Por ejemplo, vamos. Bueno. Entonces, ¿aquí fue la boda de María Félix una de las veces que se casó? Es correcto, en el año de 1956, en esta casa porfiriana, diseñada por el arquitecto Rivas Mercado, se casó María Félix con Alejandro Berguer. Otro de los vecinos de la colonia fue Octavio Paz, que nació en la calle de Venecia número 14. La gente lo ubica más del pueblo de Mixcoac, pero ahí es donde tuvo que irse con su mamá cuando el padre de Octavio Paz tuvo que exiliarse por ser del bando zapatista. Otro de los vecinos que vivieron en estas calles fue Jorge Ibargüengoitia. Si bien nacido en la ciudad de Guanajuato, toda su infancia la pasó en la calle de Marsella, junto con otro artista plástico zacatecano, que es Manuel Felgueres. En la zona de la zona rosa también estuvieron Monsiváis, Carlos Fuentes, Pita Amor, José Agustín. Otros de los testimonios literarios sobre la colonia Juárez fue Los detectives salvajes de Roberto Bolaños, que menciona al Café Quito en el libro, pero lo podemos asemejar al Café La Habana. Bueno, en ese café se fraguó parte de la Revolución Cubana cuando Fidel Castro invitó al Che, que en ese momento vivía en el número 40 de la calle de Nápoles, y pues es parte de la historia, ¿no?
Otro vecino que habitó estas calles fue el profeta del Nopal, Rodrigo González, que pereció trágicamente en el terremoto de 1985 en la calle de Bruselas número 8. Y también de los personajes históricos fue el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, José Yves Limantour, que también fue inversionista en la lotificación de esta colonia. Si quieres podemos ir a conocer unos rinconcitos del barrio. ¡Vamos! La Colonia Juárez es un lugar en donde podemos disfrutar de muchas actividades. Está lleno de museos, cafés, galerías, teatros. Así es, de hecho, su ubicación privilegiada en el centro de la Ciudad de México le permiten una amplia gama de oferta cultural, gastronómica y muchos rinconcitos como esta plaza. De hecho, déjame platicarte que este espacio público fue recuperado en los años 90 porque era un crucero muy conflictivo, lo que son Bruselas, Londres y Roma. Entonces los vecinos de la colonia ganamos este parque, el Parque Giordano Bruno, que fue hecho con cooperación de la República de Italia, y todos los sábados, domingos y los días miércoles se pone los tacos de michote de la familia Castellán desde hace 30 años. Entonces es un espacio donde los vecinos podemos convivir, podemos compartir, y la verdad es la diversidad de la gente que ha estado muchos años aquí y los que han ido llegando. De hecho, hay muchos lugares tradicionales en la Colonia Juárez, desde puestos de tacos hasta restaurantes muy caros, muy finos también. Podemos encontrar, ¿qué otra cosa? Pues mira, sobre todo la zona rosa fue identificada de los años 50 a los años 90 como pues, la zona más cosmopolita de la Ciudad de México. Ahí hay hoteles, hay galerías. En esta zona oriente es la que se está recuperando a raíz de pues, la inversión que tiene el corredor de Reforma. Y la verdad es que para vivir aquí tienes muchas ofertas, tanto de transporte, de movilidad, de facilidades para poder desplazarte por la Ciudad de México, y el uso de la bicicleta también es un signo distintivo de estas calles, ¿no? De que te permiten llegar a las estaciones del Metrobús. Tenemos 3 estaciones de metro. La verdad es que tiene muchas facilidades entre Avenida de los Insurgentes, Avenida Chapultepec, el mismo Paseo de la Reforma. Entonces yo creo que la movilidad en la Colonia Juárez es algo distintivo para los que aquí la habitamos. Para los que la habitan y para los que la visitamos también. Sí, de hecho, el perfil de habitar la Colonia Juárez es diverso, no nada son los que dormimos aquí, porque hay mucha gente que vive en la Colonia Juárez porque aquí trabaja y pasa más tiempo en la oficina o en la escuela que los que duermen. Entonces eso es lo que le da esos perfiles distintos de cosmopolita, de gente diversa, que nos enriquece al final del día y da un tejido social único dentro de la Ciudad de México. Nosotros le llamamos el barrio Juárez, ¿no? Porque todavía tenemos esa dinámica de barrio, tenemos al zapatero, tenemos al pollero, tenemos a la gente del Mercado Juárez, que también es de los primeros mercados de la Ciudad de México, en Avenida Chapultepec y la calle de Turín. Entonces la dinámica del barrio es lo que pues, nos da esa riqueza y esa diversidad, ¿no? La Colonia Juárez también era conocida como la Pequeña Europa. ¿Por qué? Pues 2 razones principalmente, el nombre de las calles, que son ciudades europeas, y 2, la arquitectura. Era un estilo ecléctico europeo en el cual pues buscaban distintos estilos. Por ejemplo, este conjunto lo diseñó el arquitecto de la Lama en 1905 y eran casas muestra. Eran casas muestra porque los que venían a habitar o querían invertir para hacer su casa en la Colonia Juárez les mostraban distintos estilos. Por ejemplo, tenemos un estilo más, medieval, estilo más portugués con la talavera tipo de Oporto, un estilo afrancesado, un estilo neoclásico y un estilo italiano. Entonces la gente venía aquí, escogía cuál era el que le gustaba y de ahí ya podía construir su mansión o palacete. Por eso encontrábamos palacetes y mansiones con distintos estilos europeos en toda la Colonia Juárez. Es correcto. Es muy curioso que durante el temblor del 85 lo que se cayó fueron las construcciones nuevas y no estas casas. Estas casas fueron destruidas a propósito para construir nuevos edificios, que finalmente fue lo que colapsó. Es correcto, de hecho, como te había mencionado recién, las casas antiguas eran muy caras para mantenimiento, entonces fraccionaban los terrenos y construían edificios modernos que con el terremoto del 85 muchos colapsaron. El fenómeno que está aconteciendo en la colonia es muy interesante. A raíz de la nueva ola de remozamiento del centro histórico y el corredor del Paseo de la Reforma,
estos efectos positivos llegaron a las calles de la Colonia Juárez y está aconteciendo un fenómeno que se llama gentrificación. Es decir, que un espacio en el centro de la ciudad que había sido subutilizado, que había sido abandonado, para que la gente fuera a las periferias como a los clubes campestres o hacia afuera, empiezan a regresar. ¿Por qué? Porque hay buenas vialidades, porque están en el centro de la ciudad y sobre todo que en el caso de la Colonia Juárez están rescatando inmuebles con valor patrimonial, con valor estético, adaptándolo con la vida de la gente que ha llegado. El fenómeno de los nuevos rascacielos en el Paseo de la Reforma está conviviendo con las antiguas casonas porfirianas de la Juárez. Muchas gracias, Beto. Definitivamente la Colonia Juárez es un lugar fascinante y lo que le da verdadera vida es su gente. De hecho, ¿qué les parece si ahora vamos a conocer una exposición dedicada a los rostros que conforman la Colonia Juárez? La exposición Rostros de la Juárez forma parte de un proyecto que otorga pertenencia a los vecinos de esta colonia. No es una comunidad de extraños. Agustín, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Bueno, esta exposición, Rostros de la Juárez, y muy bien lo dijiste, es Rostros de la Juárez, no los rostros de la Juárez. No estamos diciendo que estos son los únicos rostros, sino son una muestra de lo que tenemos en nuestra propia vecindad, en el vecindario. La zona cultural de la Juárez tiene sus propios personajes y elegimos, o se eligieron a sí mismos, 19 rostros. El 20 eres tú, es el otro, el que no está, pero puede estar y que lo reconocemos en la calle. El objetivo también queda claro como no otorgar pertenencia, sino sacarla a flote. La pertenencia existe en la gente de la Juárez, en la gente de esta zona, y estamos dando una muestra. ¿Quién es el artista? Pablo Prieto es el fotógrafo que tomó a estas personas. Hicimos una convocatoria a los vecinos, recorrimos de una manera bastante emotiva los lugares representativos de la colonia y nos encontramos con que la gente respondía. Y un día llegamos y ya estaba la gente y tomamos las fotografías. Elegimos 19, hubo muchas más fotografías, pero por lo pronto elegimos 19. Detrás de cada una de estas fotografías seguramente hay una historia que forma parte a su vez de la historia de la Colonia Juárez. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de Guillermo? Claro, Guillermo, que tenemos aquí, le pusimos el escudero de la confianza. Él es uno de los meseros de la cantina más conocida de este barrio, que es el Salón Niza. Guillermo se ha convertido en un personaje que cuando llegas al establecimiento te dice por tu nombre, se conoce lo que vas a tomar y lo que vas a comer, y entonces te dice con toda tranquilidad lo de siempre, Agustín o quien sea. Entonces Guillermo es un personaje entrañable. Por supuesto, es el escudero de confianza. El escudero de confianza, sí. Aquí tenemos a Alejandro, y dice como coletilla de su nombre, el asombro ante la historia. Alejandro es un muchacho muy joven, como ustedes pueden ver, que trabaja en una librería de viejo. Aquí sobre la misma calle de Liverpool nos encontramos con la librería Jorge Cuesta, y Alejandro, él llega ahí por el amor a los libros. Pero no solo eso, si uno lo visita y le deja su tarjeta a Alejandro o a Max, el dueño de la librería, te consigue el libro que quieras, ¿no? Y precisamente por eso la exposición tiene también como objetivo decirle a todo el barrio que las fachadas deben estar vivas. En especial, Rostros de la Juárez también está en otra fachada, que es la fachada de Casa Fusión, allá en la calle de Londres. Perfecto, tenemos que verla. Claro que sí. Vamos. Carolina, ¿por qué decidiste colaborar con este proyecto prestando la fachada de Casa Fusión para la exposición? Mira, nos juntamos con la gente de la bancaria hace unos meses. Nosotros desde el año pasado también con Beto, que es vecino de aquí de la colonia, llegando recién nuevecitos, porque llevábamos casi 2 años, pues nos encantó la verdad el barrio. Vemos
que una de las cosas más padres de la Colonia Juárez es que siempre encuentras al dueño o a la persona que trabaja, no son como grandes cadenas, ¿no? Sino que somos todos pequeños productores que tenemos ganas de hacer algo diferente y que estamos luchando por hacer algo aquí en México. Entonces, platicando con Agustín y con Javier, definimos que estaba padre hacer esto de las fotos, de los rostros y convivir entre vecinos, entre gente que trabaja, entre gente que viene de visita, o gente que estamos tratando de hacer algo por un lugar donde estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo es para ti pertenecer a la Colonia Juárez? ¿Cuál ha sido tu experiencia estos 2 años? Mira, para Manuel y para mí, haber puesto Casa Fusión, que era un proyecto que veníamos desarrollando y un sueño que queríamos realizar, ponerlo aquí en la Juárez, la verdad es que ha sido increíble. Hemos encontrado tanto vecinos que viven aquí como gente que tenemos negocio y que queremos hacer crecer una colonia que está padrísima, que es súper bonita y que se están rescatando ciertas casas, arquitecturas, hay museos, hay tienditas, hay cafecitos, hay restaurantes, y lo padre es que como que entre todos estamos tratando de hacer algo bueno, estamos tratando de convivir entre nosotros y que la gente venga y conozca un barrio diferente donde no pretende ser algo que no es, sino rescatar algo que fue y algo padre que puede ser. Bienvenidos a Enigma Rooms, y bueno, lo que van a hacer ahorita se llama Live Escape. Van a entrar a un cuarto que tiene una situación de una película o de un videojuego y el chiste es que se tienen que buscar la manera de escaparse. La dinámica es entrar en una situación de una película y de un videojuego. Entonces, como funciona es que entran un grupo de 2 a 5 personas a una habitación en la que tiene como objetivo escapar. Tienen 60 valiosos minutos para salir del cuarto. Para esto van a usar sentido común, pensamiento creativo, lógica y bueno, trabajo en equipo. Cada habitación tiene un objetivo diferente. Primero es el de la Guerra Fría, que es el más fácil. Siempre quisimos ser como un agente secreto, entrar a sus pasos y nos inspiramos, bueno, en novelas de James Bond. El de Sherlock, nos inspiramos en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, en cómo ser un detective por 1 hora. Y por último, en el cuarto como de miedo, de terror, nos inspiramos en las películas de Saw. Entonces lo que hacemos es que les damos un radio, les vamos ayudando, dando pistas para que logren llegar, o sea, chance de no escaparse, sino que si se atoran, que puedan seguir con el juego. La Colonia Juárez es una amalgama entre el pasado y la modernidad que nos permite disfrutarla de una manera diferente. ¿Cómo es tu colonia? ¿Cómo es tu barrio? Cuéntamelo a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Twitter. Y para que no te pierdas un solo capítulo, tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.